Bienvenidas a nuestro tiempo espiritual. Vamos a adorar al Señor. Vamos a tener un tiempo de entregar nuestras vidas, nuestros corazones y seguirles cantando y exaltando su nombre. Por eso te invito a que hoy puedas decirle al Señor la siguiente canción y le puedas adorar allí con toda tu familia, los niños, las niñas, los abuelos. Todos vamos a adorar al Señor en este tiempo especial, en este tiempo de alabanza y de adoración. Esta es una canción muy famosa de los clásicos y que ustedes saben que es de las que más canto. Vamos a decir al Señor: puedes alabar, oh Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Vamos, iglesia. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Que grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos a hacerlo. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, oh sí, Jesús, eres el Rey del universo. No hay un eterno, no hay un Dios como tú, Padre amado. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, tengan todos, y que sea la paz y la bendición del Señor acompañándoles en este maravilloso día que Dios nos regala. Como pastores de la Iglesia Bautista de Nueva, mi esposa y yo, les enviamos
un grato saludo, deseando que estén bien en familia durante este tiempo, y nuestras oraciones siempre para que Dios les esté guardando, protegiendo y bendiciendo en todas las áreas de su vida. Qué bueno podernos encontrar nuevamente para honrar y glorificar el nombre de Dios, agradeciéndole porque Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Vamos a orar poniendo en manos de Dios nuestras vidas y la palabra que el Señor hoy trae a nuestros corazones para edificarnos, consolarnos y exhortarnos en su amor. Soberano Dios, te honramos y te bendecimos en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos a ti la gloria y la honra, porque hoy nos permites disfrutar de tus nuevas misericordias, como dice tu palabra. Cada día son nuevas tus misericordias. Gracias, Dios, porque nos has acompañado en estos tiempos difíciles, tiempos donde la humanidad gime, clama, también tiempos donde tu iglesia intercede. Y sabemos, Señor, que tu oído está presto a escuchar el clamor de todos aquellos que llegan delante de ti creyendo, Dios, que te pueden hallar. Hoy como iglesia oramos una vez más por nuestra nación, por este mundo, Dios, para que tú te compadezcas y lleves a cabo los planes que has diseñado antes de la creación del mundo, porque los planes tuyos son perfectos y el tiempo tuyo es perfecto para manifestarte en esta humanidad, en la iglesia y a cada individuo en particular. Oro para que el Espíritu de Dios en esta mañana nos guíe en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios. Que tú tomes el corazón de cada hermano que está allá en casa con su familia, aquella persona que se encuentra solo en este tiempo, para que tu compañía, Señor, ese calor, ese abrazo tuyo, Padre, le cobije y, oh Dios, le conforte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Quiero hoy compartirles el tema acerca del reino de Dios. Es un tema muy amplio del cual podemos hablarlo, pero vamos a hablarlo con base al pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hace 8 días estuve compartiéndoles también en el versículo 8, básicamente con la palabra testigos. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, dice la palabra del Señor en esta versión. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos bendiga por su palabra. Los discípulos estaban haciendo una pregunta al Señor antes de su ascensión al cielo. Le devolverás, le restituirás el reino a Israel en este tiempo. Mis amados, los discípulos tenían una pregunta de carácter político. Ellos tenían una inquietud con respecto a lo que sucedería en la parte sociopolítica del pueblo de Israel. Y vamos a mirar que en esa pregunta que ellos hacen hay una respuesta de Jesús hablando en términos de tiempo. Y la palabra tiempo o momento, el cual es kairos en griego,
Lo define el doctor Fernando Abilio Mosquera en su libro La Iglesia y los signos de los tiempos como lo siguiente. Kairos alude al tiempo no cronológico. Es decir, el tiempo cronológico es el que marca el calendario día a día. El día en que tú naciste, esa fecha exacta es un tiempo cronológico. Pero Kairos no alude a ese tiempo cronológico. El tiempo cronológico más bien es el tiempo adecuado y propicio para la ocurrencia de un fenómeno o de un acontecimiento. Es lo que popularmente entre nosotros los cristianos conocemos como el tiempo de Dios. Kairos lo conocemos como el tiempo de Dios. En la Reina Valera del 60, dice Fernando Abilio Mosquera, a veces se le traduce como tiempo, ocasión o sazones. Kairos tiene los siguientes significados: momento oportuno, ocasión, coyuntura favorable, momento presente, tiempo, actualidad, circunstancia, sazón o tiempo oportuno. Esa es la definición que encontramos, que nos da el doctor Fernando Abilio Mosquera. Así que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de los hombres, porque nosotros como seres humanos hemos definido tiempos para que sucedan las cosas, pero el tiempo de Dios es el tiempo donde Él ha fijado los acontecimientos que se darán en la era que Él así lo ha definido. Los discípulos estaban preocupados por conocer los tiempos de Dios, por conocer el tiempo de Dios. Si Dios le restauraría a Israel el reinado, porque Israel había estado sometido a muchos gobiernos. Desde los asirios en el año 722 se llevaron cautivo a las 10 tribus del norte y prácticamente desaparecieron. Quedaron las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Con el tiempo llegaron los babilónicos y deportaron a prácticamente toda la nación de Judá que había quedado. Luego llegaron los medas, llegaron los persas, luego llegaron los griegos y luego los romanos. De tal manera que el pueblo de Israel no tuvo un dominio, una hegemonía donde ellos pudieran gobernarse a sí mismos, sino que eran otras naciones las que gobernaban al pueblo de Israel. Y se habían levantado grupos, se habían levantado personas para que el pueblo estuviera a favor de ellos y derrocar al imperio, al dominio que el imperio romano tenía sobre ellos en aquel tiempo. De tal manera que la gente estaba preocupada por la nación, por la situación política, por la situación económica, ya que ellos tenían que pagar muchos impuestos. Y posiblemente es la preocupación hoy día de muchos cristianos. La iglesia del Señor está preocupada por la nación, por el país, por la situación económica, por la situación política, por la situación social. Y es legítimo que nosotros nos preocupemos por eso, porque hacemos parte de una nación. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo será el tiempo de Dios para que haya un cambio en el país? ¿Cuántos ciudadanos de los diferentes países se preguntan, bueno, ¿cuándo será el tiempo de Dios en que este gobierno de izquierda deje el poder y venga a gobernar un gobierno político de derecha, o viceversa? Algunos se preguntarán, ¿cuándo será que este gobierno de derecha deje de gobernar y gobierne uno de izquierda? Entonces estamos en esa zozobra de que un gobierno es quien posiblemente va a traer la paz, va a traer la justicia, la equidad social, económica. Pensamos nosotros
que un gobierno de los hombres es quien puede dar soluciones a todos los problemas. Y quiero decirles que desafortunadamente a veces como iglesia hemos caído en ese mismo lenguaje de estar hablando que si gobierna un hombre de izquierda o de derecha le irá mejor al país. Y quiero decirles que la iglesia no está dada, no ha sido constituida por el Señor para estar hablando acerca de qué partido político, qué hombre, qué gobierno es el que ha de regir en un país, una nación, una ciudad. Porque la tarea de la iglesia no es una tarea política, no es una tarea meramente social, económica. Sí, es nuestra tarea de orar por nuestros gobernantes, de orar por el bienestar económico, social de un país, de los ciudadanos. Tenemos esa tarea, mis amados, pero no es nuestra tarea caer en esa discusión donde se dan esos sesgos políticos y la iglesia pierde ese enfoque que el Señor le mandó. Porque eso es lo que está pasando con esta pregunta que los judíos, que los discípulos le están haciendo al Señor. Ellos han perdido ese enfoque espiritual, ese enfoque del reino de Dios, porque están preocupados es en reinar ellos, en buscar el bienestar de la nación y que ya cese el dominio de los romanos. Ellos estaban interesados en eso y eso les había robado mucho tiempo. Cuidémonos, hermanos, de que nosotros enfoquemos todo nuestro interés en esas cosas de las cuales no hemos sido llamados como ciudadanos del reino, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo, y nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros le servimos a un Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra. Nosotros le servimos a nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a morir por nosotros, a entregar su vida a la cruz del Calvario y resucitó con el poder de Dios. Y Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Nos ha encargado el ministerio de llevar su palabra, de predicar a todas las naciones para que muchos lleguen a conocer a Jesucristo y a ser parte del reino de Dios. Mis amados, los discípulos estaban desenfocados en ese momento al hacerle la pregunta al Señor: ¿cuándo le devolverás el reino a Israel? Y mis amados, los discípulos le hicieron al Señor una pregunta, como les dije, netamente política. Porque como buenos nacionalistas judíos que eran, estaban preocupados por la situación sociopolítica de la provincia de Judea. Así que al terminar Jesús su ministerio en la tierra, ellos le hacen esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús les responde con una sublime verdad. Dios es el Señor del tiempo y de la historia. Así les recuerda a sus discípulos. Por eso hablemos un poco acerca del concepto del reino de Dios. Hemos visto, mis amados, que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y ahora vamos a considerar que la última pregunta que ellos le hacen, que ellos le hicieron, esa pregunta consistía sobre este mismo tema: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El tema del reino de Dios está presente a lo largo de todas las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento, el reino de Dios o el reino de los cielos es parte de la enseñanza, o más bien es la predicación de Juan el Bautista y también del mismo Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero decirles de que el reino de Dios lo abarca todo. Porque el reino de Dios no consiste solamente en gobernar una nación, gobernar un pueblo o gobernar en la tierra. Básicamente podemos decir que un reino es el ámbito sujeto a la autoridad de un rey.
Y en el caso del reino de Dios, incluye absolutamente todo lo creado. Todo lo creado, todo lo visible, todo lo invisible. Dice Romanos 11:36. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Está hablando de Cristo. Por supuesto, esto no solo incluye el mundo de los hombres, sino que abarca también a todas las huestes espirituales. El salmista lo expresó en el Salmo 103, versículos 19 al 22. Y dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotras todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Así que, mis amados, Dios es el dueño de toda la creación, de todo lo que existe, sea visible o invisible, sean reinos, sean tronos, sean potestades. Todo está bajo el poder de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Y aún Pablo llega a decir en Colosenses que Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. Como dice el Salmo 24:1, también de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y con esto la Biblia es clara al determinar el señorío de Cristo aún sobre las huestes espirituales de maldad. Todo se sujeta al control de Dios. Todo se sujeta a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo debemos entender que nuestra mentalidad debe estar puesta en los cielos. Como dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de los hombres. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Porque si fijamos nuestra mirada en lo terrenal, en aquello que es banal, en aquello que es pasajero, se nos va nuestra vida. Óigalo bien, buscando el gozo, la felicidad, la paz en aquellas cosas que el mundo da. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te invito para que en este día te intereses, busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Te deleites en tener una relación con Dios. Te deleites en ese gozo que da el Espíritu Santo, en esa paz que da el Espíritu Santo, en esa seguridad que da el Espíritu Santo, que tu vida está en manos de Dios y que Dios te guardará, que Dios te bendecirá y que Dios cumplirá su propósito en el tiempo de Dios y no en el tiempo en el que tú quieres. Pero además de abarcarlo todo, su reino tampoco conoce ninguna limitación de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad. Eso dice el Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Mis amados, Dios no tiene límite de tiempo. Dice la palabra, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros como seres humanos nos preocupamos por el tiempo, porque los días vienen y los años nos pasan. Pero quiero decirles de que Dios ya en su soberanía, en su omnisciencia y en su poder ha determinado lo que ha de suceder en los tiempos. Y tu vida ahora está en el tiempo de Dios. Yo no sé qué estás pidiéndole a Dios que ocurra en este tiempo, en tu vida. No sé qué le estás pidiendo a Dios que ocurra en este tiempo, en tu país, en tu nación, en tu ciudad, que ocurra en tu familia, en tu empleo, en tu vida sentimental, no sé. Pero quiero decirte algo,
que Dios ya trazó todo lo que va a pasar con tu vida. Ya Dios lo definió de antemano. Porque como he predicado alguna vez, Dios no improvisa con sus hijos ni con sus hijas. Dios todo lo tiene fríamente calculado, como dice el Chapulín Colorado. Dios todo lo tiene, mis amados, ya perfectamente establecido. Así que lo que Dios espera de ti en este tiempo es que tú le seas fiel, es que tú le obedezcas, es que tú le ames, es que tú busques su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, mis amados. Y muchos hoy día están preocupados por el tiempo y por las cosas que han de venir, porque no tienen su mirada puesta en Dios, sino que tienen la mirada puesta en lo que está pasando en las noticias, en el día a día, lo que dice el presidente, lo que dice el alcalde, lo que dice el gobernante, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que cuándo es que va a aparecer la vacuna para este virus que ha contagiado a la humanidad. Estamos preocupados por el tiempo y estamos preocupados porque puedan venir buenas noticias para nosotros, para la humanidad. Y eso es legítimo, esa preocupación. Pero Dios no quiere que solamente tú enfoques tu mirada y tu preocupación en esas cosas humanas y pasajeras. Dios quiere que tú te enfoques en Él. Y eso era lo que el Señor quería, que sus discípulos se enfocaran en Él. Los discípulos habían perdido ese enfoque, esa perspectiva espiritual, porque la tenían puesta en lo económico, en lo material, en lo político, en lo social. Pero cuando Dios viene por medio de su Espíritu Santo, Dios cambia la perspectiva, Dios cambia la realidad del hombre y lo pone en esa perspectiva de Dios y no en la perspectiva humana. La glorificación del Señor Jesucristo o su ascensión al cielo facilitó la llegada del Espíritu Santo. Mis amados, los profetas del Antiguo Testamento habían señalado, y básicamente Joel, de la venida del Espíritu Santo. Esa llegada que el Señor, por medio de su Espíritu, invadiría, llenaría, se apoderaría de la vida de la iglesia, de los cristianos en ese tiempo. Y el derramamiento del Espíritu Santo no sería para unas cuantas personas. Eso sería de forma generosa y universal para todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Esa sería esa promesa. Ahora bien, cabe preguntarnos de qué manera el Espíritu hace presente el gobierno de Dios en el tiempo presente. Muy buena pregunta. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros debemos enfocarnos en la perspectiva de Dios, en la tarea que Dios le ha delegado a la iglesia. Y claramente Jesús, antes de su ascensión, en Mateo 28:19, le dijo a los discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas aquellas cosas que el Señor también les había enseñado a ellos. Y les dio esa promesa: yo estaría con vosotros, Él estaría con ustedes, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, el Espíritu Santo de Dios se hace presente y el gobierno de Dios se hace presente en la medida en que tú y yo estamos en la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es esa perspectiva de Dios? Y el Señor se la da a conocer a los discípulos en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, entonces allí podemos entender que el reino de Dios se hace presente por medio de su Espíritu Santo aquí en la tierra. El gobierno de Dios se hace presente aquí en la tierra cuando permitimos que sea el Espíritu de Dios quien esté guiando los destinos de la iglesia y de cada creyente en este tiempo. Hace 8 días hablaba del tema de que
el ser testigos de Cristo, es necesario que el Espíritu Santo de Dios haga una obra en nosotros. ¿Se acuerdan por qué el Señor le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador? Porque ustedes todavía no son capaces de entender algunas cosas del reino de Dios. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, Él les declarará, les enseñará, Él les hará entender claramente cuál es el propósito y la voluntad de Dios y cómo es que ustedes deben entender cuál es el reino de Dios, que no consiste en las cosas de este mundo, en un gobierno político, social, económico, militar, etc. Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y entendemos claramente que el Señor está comisionando a los discípulos, dándoles poder y autoridad para, óigalo bien, testificar de Cristo, pero también para poder actuar en un mundo de tinieblas y de maldad gobernado por el enemigo, para hacer libres a los hombres de este pecado, de esta ceguera en la que el enemigo tiene la humanidad. Porque eso dice Pablo en su carta a los Corintios, que el príncipe de este mundo es Satanás, del cual es Satanás, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no crean a la verdad del evangelio. Pero Jesucristo dijo: ustedes van a recibir poder y autoridad para predicar la verdad, para predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la verdad de Jesucristo hará libre y romperá toda cadena, toda ceguera con que el enemigo tiene atados los hombres y las mujeres en este tiempo. Esa es la tarea en la que tú y yo debemos enfocarnos, a la cual el Señor nos ha enviado. Unido a la llegada del Espíritu Santo, encontramos, mis amados, como les decía, la comisión que el Señor hizo a sus discípulos, donde ellos recibirían ese poder para ser testigos del Señor. Esto también introducía un cambio muy importante en cuanto a lo que había sido la tendencia de Israel por siglos. Recordemos de que Jerusalén, la capital de Israel, y en Jerusalén estaba el templo, y ese templo era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar a Dios. El templo era el lugar donde muchas personas de diferentes partes del mundo tenían que ir para poder conocer a Dios. De tal manera que el templo se convirtió en ese espacio donde las naciones podían reunirse para adorar al Señor, para conocer a Dios. Pero ahora, mis amados, Dios cambia esa perspectiva. Dios cambia eso. Y ahora entonces el Señor envía a los discípulos desde Jerusalén a predicar el evangelio a todas las naciones. Ya Israel, Jerusalén no es el centro de adoración, porque eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. No es ni en Jerusalén ni en este monte donde se debe adorar a Dios, porque Dios ahora es un Dios omnipresente que está en todas partes. Y la obra de Cristo al morir y resucitar es para salvar a la humanidad. Por eso el Señor le dice a los discípulos: y ustedes me serán testigos predicando la palabra. ¿En dónde? Partiendo de Jerusalén, en los alrededores de Judea, de Samaria y en el mundo entero. Mis amados, y gracias damos a Dios porque su evangelio, su verdad ha llegado hasta lo último de la tierra, porque tú y yo hemos podido conocer a nuestro Señor Jesucristo y le hemos hecho parte de nuestra vida. El Señor quiere que tú ahora te enfoques en el reino de Dios, en el reino espiritual, que más que preocuparte por cuándo van a suceder algunas cosas en tu vida y cuándo van a haber cambios en nuestra nación y en el mundo entero,
la preocupación de la iglesia es llevar el reino de Dios. Mis amados, Dios ha dispuesto millares de ángeles para acompañar a su pueblo, para acompañar a la iglesia, para acompañarte a ti a hacer la obra de Dios. Porque los ángeles del Señor están al servicio de Dios y también al servicio de la obra de Dios aquí en la tierra. Iglesia, Dios nos hace una invitación. Llenémonos de valor y con las armas espirituales, como dice el apóstol Pablo, armas espirituales para poder llevar el reino de Dios a las naciones. Esa es nuestra tarea en este tiempo. Esa debe ser nuestra mayor preocupación, iglesia. Dios te ha levantado en medio de esta nación, de este pueblo, o en el lugar donde te encuentras, para que seas de bendición. Y si Dios te ha llamado para ocupar cargos públicos, para estar al frente de un cargo como alcalde, gobernador, o llegares a ser presidente, sabe que ahí estás para servir al Señor. Y sabe que ahí estás para que Dios se glorifique a través de tu vida. Oremos por nuestra nación. Oremos por el bienestar de nuestro país. Oremos porque Dios tenga misericordia y levante su reino en este tiempo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. Gracias te damos, Jesús, porque tú viniste a este mundo a liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Tú viniste, Jesús, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y ese reino es el reino donde la palabra de Dios llegue a los corazones de muchos para transformarles. Donde el Espíritu Santo de Dios viva en cada corazón para dar a conocer a Jesús y a Dios el Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy por medio de tu palabra tú nos has hecho entender que nuestra mayor preocupación debe ser, Señor amado, establecer ese reino tuyo, más bien continuar en esa tarea, en esa labor de que tu reino, Señor amado, cada día tenga mayor alcance en aquellos lugares y en aquellas personas donde aún no han llegado. Quiero orar en esta hora por la carga que tienen algunos mis hermanos y mis hermanas, la preocupación que tienen porque tú puedas llegar, Señor, a sus vidas en este tiempo, trayendo tu bendición, dando respuestas a sus peticiones. Sí, Señor, oramos para que sea la voluntad tuya, para que sea el tiempo tuyo que se lleve a cabo, porque tú eres un Dios que siempre llega a tiempo. Tú eres un Dios que haces una obra completa, Señor amado. Y si este es el tiempo de salvación para algunos que están escuchando esta palabra, Señor, cumple tu palabra, cumple tu voluntad en la vida de ese hombre y de esa mujer que están pidiendo, Señor, que hagas un cambio en su vida, porque están cansados con la vida que llevan, lejos y separados de ti. Oro, Señor, para que vengas al encuentro de ellos, transformando sus vidas y también la de sus familias. Pero también como iglesia, oramos por nuestra nación. Tú dices en tu palabra, Señor, que debemos orar por los que están en eminencia. Tú dices en tu palabra que debemos pedir perdón por nuestros pecados, para que tú, Señor, sanes nuestra tierra. Sí, Señor, oramos. Y, Señor, y te pedimos que el tiempo que venga sea un tiempo favorable para todos, Señor, para tu iglesia. Cuánto anhelamos como iglesia volvernos a reunir, estar junto a nuestro hermano, a nuestra hermana y cantar juntos esas alabanzas a tu santo nombre. Señor, añoramos, extrañamos ese momento y queremos que pronto sea, Dios. Pero todo, Señor amado, se da, es conforme a la voluntad tuya, Padre.
Gracias, Señor, por este momento en el que tú nos permites acercarnos a ti confiadamente y poder estar delante de tu trono, Dios. Padre, oramos para que se haga la voluntad tuya en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno es saber, mis amados, que Dios está en control de todas las cosas. Que Dios está en control del tiempo y de los sucesos que han de venir en los postreros días. Gracias damos al Señor una vez más por habernos permitido llegar hasta sus hogares, compartiéndoles esta palabra del Señor. Oramos, mis amados, para que la paz y que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Haz
Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.